Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la reactivación del sector agrícola en nuestro país, las grandes proyecciones que se tienen para el 2023 y cómo se está planificando en medio de las enormes dificultades que está ahora mismo compartiendo el mundo. Ingeniera Anabel Gallardo. Mucho gusto, Chendo. Presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Así es, y también parte de la Junta Directiva también del COEP. ¿Es difícil o es un área que aún sigue siendo compleja para las mujeres? ¿El sector agrícola ha costado abrirse espacio o ya están aceptadas en su totalidad? Bueno, en primer lugar, agradecerle por la invitación, ¿verdad? Ahorita que ya estamos iniciando este año 2023 y un feliz año a todos los televidentes y a todos los que ven su programa. En efecto, creo que tal vez en la época que yo estudié en Zamorano era un poco más difícil la inserción de las mujeres en el agro. Hoy en día creo que ya han habido más espacios, hay más espacios de participación de las mujeres. Bueno, ya tenemos la primera ministra de Agricultura, mi persona, pues que he sido pues la primera presidente de FENAC, mujer. Y yo creo que hoy en día las mujeres nos hemos preparado más en este rubro, en el sector agroalimentario, y eso pues cuando uno se prepara más y trabaja en temas del agro, ¿verdad? Creo que eso nos abre más las puertas a poder participar en diferentes instituciones, en diferentes gremiales, en algunas instituciones de gobierno, ¿verdad? Y yo creo que siento pues que en los últimos años sí hay más participación, ¿verdad?, de las mujeres en este sector, tanto pues en las carreras de estudio que tienen que ver, ¿verdad?, con la agronomía, con la ganadería, y también pues en diferentes trabajos, ¿verdad?, que nos desempeñamos en el agro. ¿Cómo han valorado a nivel de los agricultores y ganaderos de Honduras el trabajo, hablando de género, confiado por primera vez a una dama que también es egresada de la universidad donde usted estuvo? Bueno, mire, en mi caso personal tengo pues la ventaja de tener parte de mi familia que también ha estado en la institución y eso me ha abierto el espacio, ¿verdad?, para poder participar y poder ser presidente, ¿verdad?, de esta federación. Eso es algo pues positivo pues que tengo a mi favor. Luego, el hecho de trabajar en una unidad productiva, ¿verdad?, porque yo trabajo en una finca que se dedica a la producción de ganado de leche, a la siembra de cultivos agrícolas, a la producción también de avícola, en el caso de gallinas ponedoras. Entonces, el hecho de trabajar también en una unidad productiva, que déjeme decirle que ha sido una unidad productiva gracias a lo que nos dejó nuestro padre, que ha sido pues de mucho éxito en el país y muy reconocida, sobre todo el trabajo de genética que mi padre hizo en la finca y que lo he podido continuar. Entonces eso me ha dado también como el apoyo a poder ser una persona, una profesional de éxito en el campo. Hay un elemento que están resintiendo mucho los empresarios agrícolas y los productores del campo, son los relevos generacionales. Muy poco se está presentando. Bueno, y ustedes lo han experimentado a nivel de familia, pero si ampliamos los diferentes esquemas de producción, los caficultores no tienen mano de obra. Sí. Muchos productores de granos básicos igualmente ahora están enfrentando ese problema. ¿Cómo esperan revertir estos números para que dejen mucho? No es que no piensen en la tecnología o en modernizar sus sistemas de producción, pero que se queden en el área. Okay, yo creo no hay mucho trabajador, ingeniera. Sí, yo creo que el trabajo de las gremiales es bastante fundamental. O sea, nosotros debemos de darle ese mensaje a los jóvenes de la importancia que es el sector agroalimentario. Siento que hay veces que como nos quejamos mucho, ¿verdad?, que perdimos, que fue un año malo,
que hubo sequía y perdimos los cultivos, que hubo inundaciones y perdimos los cultivos. Entonces los jóvenes escuchan y de repente dicen, no, es un sector de mucho riesgo y de repente por eso en algunos casos no le ponen atención a participar en este sector. Pero hoy en día el sector agroalimentario debe de apuntar a la tecnología de punta, o sea, a todo lo que son el uso de drones en la agricultura, el uso de nuevas tecnologías, que eso le llaman la atención a los jóvenes, ¿verdad? El uso de la agricultura inteligente, ¿verdad? La ganadería inteligente. Entonces, este tipo de tecnologías avanzadas le llaman la atención a los jóvenes y ahí creo que es como los podemos insertar de nuevo a nuestras unidades productivas. ¿Y cuántas de estas unidades están insertando estas opciones? No solo para mantener a estos jóvenes y mano de obra calificada, sino para mejorar las producciones a nivel de diferentes rubros. Bueno, hay datos que los manejan a nivel de la FENAC, porque esto debemos decir es más a nivel macro y de algunas cooperativas. Es un gran reto que esto llegue al pequeño y quizás a algún sector de los medianos productores. Bueno, mire, yo creo que la inserción de la agricultura inteligente, de la ganadería y todo, se ha dado en los últimos años ya en el país. No le puedo hablar de datos porque desafortunadamente no los tenemos, pero sí siento que, digamos, en la parte de agricultura, sobre todo, que ya tenemos unidades productivas donde con el manejo de los drones hacen, por ejemplo, una fumigación, ¿verdad?, en un cultivo de maíz. Por lo general siempre tienen que ser extensiones grandes para poder pagar el costo de esta nueva tecnología. Usted puede hacer también una revisión de los suelos, de la parte nutricional de los suelos, para saber cómo está ese suelo y cómo está desarrollándose el cultivo. Vaya, póngase, digamos, si usted quiere evaluar un cultivo de piña, que son aproximadamente 100 hectáreas, usted vuela un dron y en conjunto con una computadora recoge la información de la tierra y puede evaluar la parte nutricional del suelo para ver si usted, digamos, tiene que aplicar más fertilizante en diferente área. Entonces creo que, o sea, como le digo, la tecnología está. Siento que Honduras todavía, los productores hondureños, tenemos que ser más agresivos y entrar más en estas nuevas tecnologías. Y más ahora que tenemos tanto incremento en nuestros costos de producción, ¿verdad? Que tenemos que apuntarle mucho a lo que es productividad, a producir más por área de tierra. Entonces, tenemos pues que hacer más uso de estas tecnologías y siento que todavía, como dicen, estamos en pañales. O sea, creo que los agricultores, los ganaderos, tenemos pues ese nuevo acceso a mejorar tecnológicamente, ¿verdad? Tanto en la agricultura como en la ganadería. En la ganadería, digamos, podemos hablar de lo que es el sistema de trasplante de embriones. Ya ahora la parte de inseminación artificial ya es algo conocido por casi todos los productores, ¿verdad? Pero ya muchas unidades productivas han ingresado en lo que es el trasplante de embriones, ¿verdad? Que son tecnologías muy avanzadas. ¿Es esta área, ingeniera Gallardo, en donde más se ha avanzado a nivel del productor agrícola el uso de tecnología de punta para el ganado? Bueno, ¿o hay otras áreas que están mucho más potenciadas ahora mismo? Yo creo que el área donde nosotros debemos de enfocarnos más a la parte de inteligencia, a la parte de tecnología de último nivel, es en la parte de agricultura, ¿verdad? Porque imagínense, vaya, por ejemplo, si hablamos de los cultivos más grandes que están en el país. ¿Y qué tipo de cultivo, ingeniera? Porque aquí somos un país, nos han dicho históricamente, con vocación agrícola, pero no pasamos de lo mismo a nivel de gran escala. Maíz, frijoles,
un poco de arroz y... No, vámonos a lo que son los cultivos de exportación, Sí, que esos eso son los iba. más amplios. Entonces, ¿Cómo entonces cambiarle ese chip al hondureño? Porque incluso encontrar mercado para estos cultivos es mucho más fácil. sí, o sea, ese es lo que le digo, el rol que tenemos que hacer como gremiales, informar a los productores de estas tecnologías. Por ejemplo, le quería comentar en los productos que son número uno en los productos de producción el Producto Interno Bruto, perdón. Usted tiene, por ejemplo, el café, ¿verdad? Usted, digamos, con un dron, usted puede volar un cultivo para ver cómo va a estar la producción de esa finca, ¿verdad? En determinado año, lo que es la palma, el cultivo de camarón también, usted puede tener tecnología de punta en el caso del uso de los drones, ¿verdad? Para ver cómo está una laguna de cultivo de camarón antes de cosecharla, ¿verdad? Cómo ha avanzado el cultivo del camarón. Y entonces siento que estos son los sectores donde los cuales uno puede apuntarle a lo que es esta tecnología de punta. ¿Y estos servicios ya son propios de hondureños o se tiene que continuar por la naturaleza de una producción extranjero? ¿O ya todo lo encontramos aquí? No, ya hay empresas, digamos, que se dedican más que todo, siento que donde hemos avanzado bastante es en la parte de fumigaciones, ¿verdad? Usted con un dron puede aplicar, por ejemplo, un herbicida, un fungicida, un insecticida en algún cultivo, ¿verdad? Ya el tema digamos, de revisar la parte nutricional de un suelo o la parte nutricional de una planta, creo que ahí hemos iniciado un poco despacio, ¿verdad? Tenemos pues que ver cómo incorporar más también esta tecnología porque es de mucha utilidad, ¿verdad? Para las unidades productivas. ¿Y los costos son manejables ahora que se está cuidando mucho la plata y que se tiene cuidado en los procesos de inversión? Bueno, mire, en cuanto a los costos de producción, siento pues que desde el año pasado pues nosotros tuvimos incrementos en los diferentes cultivos que se siembran en el sector agroalimentario, pero digamos, una de los pensamientos que yo siempre tengo es que el sector agroalimentario alimenta al mundo entero y el mundo está creciendo cada vez, cada día y se está necesitando, o sea, va a haber demanda de alimentos. Entonces, ante estos incrementos de los costos de producción, como productores tenemos que apuntarle mucho a lo que es productividad y economías de escala, o sea, crecer en producción. Hay, digamos, productores que de repente son pequeños, que se van a quedar ya más a una agricultura o una ganadería de autosubsistencia, pero ese es pues para mantener a su familia y de repente a las familias que viven en el entorno de la unidad productiva. Pero ya, digamos, los productores medianos y grandes que podamos tener acceso a financiamiento y a invertir más, tenemos que apuntarle a mejorar la productividad y a mejorar los volúmenes de producción, porque solo así podemos nosotros bajar un poco pues, nuestros costos de producción. Muy bien, la ingeniera Anabel Gallardo, presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, el histórico problema del financiamiento. ¿Se tendrá finalmente recursos a nivel de la banca estatal, sobre todo en la banca estatal, para apoyar a estos pequeños productores que tanta demanda tienen todos los años? Después de la pausa. Que son multas inalcanzables, nadie va a poder pagar esas multas. 3 millones hablaban del gobierno. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar así, si a mi persona llegan y me ponen una multa porque vendí mi producto arriba del precio fijado por el gobierno, yo creo que yo le diría al gobierno, bueno, pues entonces tenga mi granja y manéjela usted porque yo no voy a poder pagar esa multa. Seguimos al banquillo con la ingeniera Anabel Gallardo. Bueno, ustedes están ligados también a la industria avícola. Sí. ¿Les ha generado problemas lo de
influenza aviar y todos estos conflictos por la muerte de los pelícanos, aunque ya han hecho aclaraciones que no tienen nada que ver con las granjas en nuestro país. Bueno, ese es un problema que se ha dado en la zona norte, ¿verdad? En la zona de Ceiba y todo. Afortunadamente, Chendo, Honduras tiene un estatus sanitario en la parte avícola muy bueno. O sea, el SENASA y en conjunto con las asociaciones de productores avícolas, ¿verdad? Han trabajado siempre de la mano y pues se tiene pues un estatus sanitario bastante fortalecido, ¿verdad? El país es libre pues de la influenza aviar y algunas otras enfermedades que de hecho se dan en algunas regiones. Pero bueno, yo creo que no está de más siempre mantener la guardia, mantener fortalecidos los sistemas de bioseguridad que tenemos en nuestras unidades productivas, ¿verdad? Porque solo así es la única manera que uno puede evitar, ¿verdad? Que alguna enfermedad de estas pues venga a afectar. ¿Cómo trabaja la cadena? Porque no deja de provocar alerta en el consumidor, ingeniera, sobre todo porque es la proteína más barata, sí, más cómoda en tiempos que los costos están altos. Sí, bueno, de hecho la carne de pollo, ¿verdad? Y el huevo, ¿verdad? Son de los alimentos más accesibles para la población, ¿verdad? A un costo más accesible, ¿verdad? Para ellos. Pero sí creo que vale la pena mencionar que no hay riesgo, ¿verdad? En las unidades productivas de esta enfermedad. Y luego que, digamos, si la enfermedad llega a entrar a una granja, las aves se mueren por completo. O sea, no es que usted va a venir, va a sacar el ave y va a ir enferma para llevársela al consumidor. O sea, al haber una entrada de una enfermedad a una granja, acaba en un 100% con todos los animales, ¿verdad? Ahora, el sector privado, a propósito que estábamos viendo esto de los costos, ¿cómo ha recibido estas decisiones del gobierno? Ustedes recientemente, ingeniera, como empresa privada han hecho planteamientos y uno de los puntos que se ha venido revisando es el tema del congelamiento. ¿Cómo esperan que se lleve el desarrollo de este tema durante este inicio de año, las afectaciones que les ha provocado? En este caso, ¿cuáles han sido? Bueno, de hecho, desde que entró en vigencia, ¿verdad?, el decreto de congelamiento de precios a inicios de diciembre del año pasado, como productores estábamos y como empresarios estamos pues en contra de estas medidas, más cuando se fijan precios sin consultar a los productores. Y en algunos productos se fijaron precios abajo de nuestros costos de producción. Entonces, eso no es incentivo para la producción. Entonces, si a un productor de tomate el costo de sacar su caja le está costando, por decir, 90 lempiras y se le fija un precio de venta a mayoreo de 50 lempiras, entonces él no va a poder vender. Y si ya tiene esa producción, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, si es un producto perecedero, él va a buscar otro canal de venta. Y puede ser algunos de los países fronterizos con Honduras. O sea, porque puede sacar ese producto, digamos, a El Salvador, a Nicaragua, que de repente le están pagando bien. Entonces, va a haber un desabastecimiento en el país. Y de hecho, siento que en algunos productos se dio, ¿verdad? Porque el productor dijo, no, yo no llevo mi producto a Tegucigalpa porque me lo tienen congelado el precio, están supervisando los precios en los supermercados y ese precio que me van a pagar no cubre mis costos de producción. Entonces, cuando han hablado de multas que incluso, no sé si afiliados o gremiales que tienen comunicación con la FENAC, les van a poner hasta 3 millones de multas, por eso va a haber alguna defensa, un planteamiento para no buscar desincentivar al productor agrícola. Y esa es otra cosa, que son multas inalcanzables, nadie va a poder pagar esas multas. 3 millones hablaban del gobierno. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar así, si a mi persona llegan y me ponen una multa porque vendí mi producto arriba del precio fijado por el gobierno,
yo creo que yo le diría al gobierno, bueno, pues entonces tenga mi granja y manéjela usted, porque yo no voy a poder pagar esa multa. Entonces siento que, como le digo, son multas que no son inalcanzables, ¿verdad?, para los productores. Luego, Rosendo, que estas medidas de congelamiento de precios, como le decía, no incentivan la producción, hay acaparamiento de productos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, los granos básicos, si usted los puede guardar, usted compra silos y usted los guarda. Y cuando el precio suba, el que usted quiere, entonces usted lo va a sacar. Entonces ahí va a haber escasez de productos. Nosotros como sector, como gremial que representamos a los productores, le hemos dicho al gobierno en reiteradas ocasiones, hay que buscar medidas digamos, para elevar la producción, ¿verdad? Hay que ver cómo hacemos que los productores eleven sus niveles de producción. Veamos también cómo los productores trabajan en la cadena de comercialización, que esos productores que están en el campo, sobre todo los pequeños y los medianos, le puedan poner valor agregado a ese producto que están sacando en el campo y que ellos lleven directamente sus productos del campo a la mesa de los consumidores. Entonces ahí quitamos varios intermediarios, ¿verdad? Y así el producto puede llevar más barato a los consumidores. Bueno, y aquí entramos a ese escenario que es el financiamiento como punto clave, porque si bien hay productores que tienen los recursos y el acceso a la banca privada y que no tienen el tema de la tecnología como respaldo, pues dirían se defienden. Pero ¿qué decía otro productor que tiene toda la intención de mejorar su cadena productiva, pero no tiene la plata? Es ¿Qué correcto. esperan? O sea, bueno, en primer lugar se espera que la asistencia técnica que da el gobierno, sobre todo a los pequeños productores, llegue al campo. Para que realmente volvamos a tener esa asistencia técnica que años atrás había en el campo, ¿verdad? Para, digamos, llevársela a todos los productores y que puedan mejorar sus niveles de productividad, que se involucren en la parte de procesamiento, de comercialización y que ellos lleven los productos del campo a la mesa de los consumidores. Luego viene el tema de financiamiento, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, Honduras está en una región muy vulnerable ante los efectos del cambio climático, pero también tenemos que hacerle frente a todos estos cambios y con tecnología para poder seguir produciendo los alimentos. Digamos, si tenemos exceso de lluvias, bueno, entonces tener elaboración de lagunas, ¿verdad? Para poder retener aguas y así poder sembrar en la época de verano. Y en verano ocupamos los sistemas de riego. Y agricultura y ganadería tiene los diseños puntuales para estos trabajos de desarrollo agrícola, o todavía sigue privando lo político y solo vamos con la iniciativa a donde encontramos votos. Bueno, ellos han estado trabajando en lo que es la política agrícola para el sector, era para unos próximos 15 o 20 años. Conste que es trabajo que también ya se había hecho en gobiernos anteriores. Con el presidente Maduro creo que se hicieron las mesas de trabajo del sector. Bueno, podemos decir que ahorita pues se actualizó ese trabajo, pero yo creo que ya debemos de pasar de la etapa de consulta, porque hubieron consultas a diferentes sectores, a la etapa de implementación. A la acción. A la acción. Porque eso vea, es lo que queremos. Le pongo, ingeniero, el ejemplo, y usted de esa zona del oriente del país, de lo que ha pasado en el Valle Jamastrán, que hay un proyecto de financiamiento o capital indio, que seguimos prácticamente esperando un desarrollo efectivo. Bueno, si estaban hasta botados una gran cantidad de insumos que se tuvo que recuperar en este gobierno. Sí, y eso es una lástima porque, mire, en el gobierno anterior también hubieron varios proyectos de riegos que fueron traídos del extranjero y siento que han sido proyectos que han quedado o sea, que no se han podido implementar. Y en algunos lugares donde se han podido implementar, el costo de mantener esas bombas
o de hacer un pozo para poder echar a andar ese sistema de riego son sumamente altas para los productores. Entonces siento que el paso que se está dando por ejemplo, estas fueron donaciones de sistemas de riego, ¿verdad? Pero son sistemas de riego que no se pueden implementar en diferentes zonas del país. Lo que usted hablaba ahora, ahí está el proyecto del Valle de Jamastrán, que nunca se pudo implementar, que es por un tema de la empresa que lo asignó al gobierno. Pero entonces busquemos otra manera. Yo creo que bueno, el país tiene los profesionales capacitados para decir qué sistemas de riego deberíamos de implementar en diferentes zonas del país y de repente no pensar tanto en que tenemos que traer sistemas muy complicados, ¿verdad?, para los productores que tenemos y digamos con lo que tenemos aquí, con la asistencia técnica que se le puede dar a esos productores, implementar algo más fácil para poder regar, porque eso es algo que lo tenemos que hacer. Eso son parte de los planteamientos que se le dio a la Secretaría de Agricultura en el tema de la parte de la política agrícola, es llevar esa asistencia técnica a los productores al campo. Lo que mencionaba por la región en que estamos, ¿verdad?, que tenemos fuertes sequías y grandes inundaciones en el campo, tenemos que también tener sistemas de riego. Digamos, por ejemplo, usted tiene una unidad productiva y no pudo sembrar en la época de invierno porque llovió demasiado, bueno, entonces prepare ese terreno para sembrar en la época de verano y así poder sembrar durante todo el año diferentes cultivos, ¿verdad? Muy bien, Anabel Gallardo, presidenta de la FINADH, con nosotros aquí en el banquillo. Una pausa y ya regresamos. Yo creo que tenemos que partir de tener información, ¿verdad? De cómo, digamos, cómo producen los suelos del departamento de Choluteca, ¿verdad? Pero para eso necesitamos información y eso es el censo agropecuario. Seguimos al banquillo con la ingeniera Anabel Gallardo. Los proyectos estos que son del Estado o que al Estado se los traen o los compra o son donados, ¿ustedes como federación tienen algún seguimiento, supervisan para establecer si se están usando o qué pasó? Bueno, mire, nosotros no hemos hecho ninguna investigación, ¿verdad? Pero sabemos por medio de nuestros agremiados que algunos sistemas de riego, pues por el alto costo que son mantener esa bomba con solo llenarla de combustible y digamos algunas tuvieron que invertir en perforar un pozo, no son sistemas de riego para medianos y pequeños productores. Y aún así algunos productores grandes lo ven que son bastante costosos. Y digamos, si usted tiene una actividad que lo que quiere es regar una pastura, le va a salir demasiado alto el costo de regar pasto. A ello, entonces, que cuando se tiene acceso, ingeniera, de pronto algún capital nuevo, las tasas de interés, como se terminan tercerizando, son elevadas. Sí, claro. Y digamos, de repente con estos sistemas de riego que son muy caros, usted tiene que apuntarle mejor a un cultivo de agroexportación, ¿verdad? Y digamos, estos sistemas han sido asignados más para medianos y pequeños productores, pero la actividad que ellos generan, siento que no van a poder pagar el mantenimiento pues, de este sistema. ¿Siente que nos estamos ordenando ahora? Hay una catedrática Zamorano al frente de Agricultura y Ganadería, o seguimos en el desorden, porque ahora que estábamos hablando de estos sistemas modernos y los adelantos, me recordó los famosos tractores del convenio del ALBA, que aquí llegaron 100, eran, ¿verdad? Sí, y ya no sabemos dónde están los demás. O tal vez si recogemos unos 10 a nivel nacional, creo que sería un milagro.
Sí. ¿Usted los ha visto a propósito? No, yo definitivamente de todos esos tractores que vinieron en la época de don Manuel Zelaya. Es parte de una bonita historia agrícola. Es una bonita historia. Mire, yo siento que el sector, bueno, tenemos que empezar porque el gobierno apoye las instituciones que tienen que ver con el sector agroalimentario. En este caso, la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y lo que mencionaba anteriormente, bueno, ya se trabajó en un plan agrícola donde participaron alrededor de 45 sectores, ¿verdad? Como productores ahora queremos la acción, para que ya ejecutemos ese plan de la política agrícola que se desarrolló el año pasado. Y una cosa muy importante de lo que viene contemplado en el plan, el censo agropecuario. Tenemos un censo agropecuario desfasado de hace más de 30 años y digamos, para saber, digamos, a dónde vamos a trabajar, identificar los mejores suelos que hay en el país de vocación agrícola, de vocación ganadera, cómo destinarlos a proyectos que realmente sean eficientes, ¿verdad? Que realmente le vayan a generar un ingreso a los productores. Yo creo que tenemos que partir de tener información, ¿verdad? De cómo, digamos, cómo producen los suelos del departamento de Choluteca, ¿verdad? Pero para eso necesitamos información y eso es el censo agropecuario, ¿verdad? Luego, pues lo que le mencionaba anteriormente, la parte de la asistencia técnica. Y hay otro tema muy importante, Chendo, que me gustaría mencionar, y es la parte del ordenamiento territorial. Existe una ley... Este es otro dolor de cabeza, sí, porque aquí ahora lo que hemos venido revisando en los últimos días es que donde vemos que hay buena producción o que se está preparando una tierra para entrar a un desarrollo agrícola, va la invasión. Exactamente. Digamos, hay una ley de ordenamiento territorial vigente y que no se cumple. Y siento que, digamos, en algunas regiones del país hay tierras de vocación agrícola, ¿verdad?, que se están destinando a la urbanización. Y encima, como lo mencionaba usted, venimos con el problema de las invasiones de tierra. Entonces hay que ver cómo, o sea, sentarnos en una mesa interinstitucional donde participemos todas las gremiales y la parte de gobierno para ver también cómo bajamos esa crisis en el tema de invasiones. Porque vaya, sí es cierto que hay pequeños productores que necesitan tierra para cultivar. Bueno, entonces hay que buscarles la medida para ver cómo se le asignan tierras a esos productores para que las puedan sembrar, pero también hay que asignarles financiamiento y asistencia técnica, pero para que esas tierras las hagan productivas y no invadan para que les asignen las tierras y después se ponen a construir o levantan proyectos urbanos y realmente la tierra no era para la agricultura. Y otro tema que también tenemos en el día a día es ¿por qué tienen que ir a invadir una unidad productiva que está trabajando y que es de un empresario o de una empresa privada? O sea, si realmente ellos necesitan tierra para cultivar, bueno, entonces busquemos qué mecanismos se le puede asignar, pero no ir a meterse a una unidad productiva que está produciendo y ellos vienen a dañar los cultivos, a quemar las pasturas o a robarse el producto de la finca. Eso es puro vandalismo. Y aquí hay un elemento que, ¿cómo lo combina? Por un lado el sector privado y el mismo gobierno en la defensa de esa unidad productiva. ¿Sienten que hay un compromiso de apoyo para aclarar y que el mismo Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad están claros en un accionar puntual para evitar que esto se siga dando? Mire, están los procesos, ¿verdad? Lo que como afectado tenemos que hacer, poner la denuncia, demostrar pues que la unidad productiva es de uno y están bien claros los procesos. Pero el problema es que no hay acción de parte de la Fiscalía, ¿verdad? Para poder desalojar a todas esas personas. Ya hay ejemplos de varias unidades productivas que tienen más de 30, 40 días y no, a pesar de que el dueño de la unidad productiva puso la denuncia al día siguiente del hecho,
no se dan los desalojos. Y el ¿verdad? otro problema es que siempre que se quiere actuar, al menos no sé si eso ha cambiado, acláremelo usted, se termina parando. Sí. Que ya se va a ejecutar una acción, pero al final queda en nada. No, ya hay algunos, como le decía, hay algunas unidades productivas que tienen más de 40 días que no les han desalojado a estos invasores. Entonces, como dice, se queda en nada, nadie actúa, no actúa la policía, no actúa la fiscalía, y la unidad productiva empieza a perder. Porque están, por ejemplo, puede ser una finca de ganado de leche, entonces ya no pueden ordeñar los animales, no pueden cosechar, y en algunos casos se ha dado el tema prácticamente que es delincuencia, porque ellos lo que entran es a quemar las pasturas de la finca, a robar la cosecha de algunos cultivos, y entonces eso es pura delincuencia. Entonces sentimos pues que lo que tenemos que hacer, en primer lugar, las entidades de gobierno, la fiscalía, la policía, que actúen de inmediato, pero también ver cómo detenemos esta situación. Porque nosotros, ¿de qué nos sirven? Vaya, que es cierto, que hicieron el desalojo en 2 o 3 días, pero lo que no queremos es que se dé esa situación, porque también eso es un caos social en la región, ¿verdad? Donde se están dando las invasiones, porque también hay temas pues de robo de ¿cómo se llama?, de producto de la finca, y las familias que viven en los alrededores también pues tienen temor de ir a trabajar, y eso es otra cosa. Si una finca es invadida, ellos tienen que cerrar la unidad productiva, y de ahí, ¿qué es lo que también tiene que cerrar? La generación de empleo. Sí, ¿y el papel del Instituto Nacional Agrario aquí cuál es? ¿Sienten que hay una respuesta efectiva, o de pronto esto se puede elevar a nivel macro, a nivel de los poderes del Estado, sobre todo ahora que estamos a las puertas de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, para buscar una reacción más efectiva, ingeniera? Bueno, mire, ¿Qué planteamientos tienen como FENAC? Nosotros como federación ya nos hemos sentado en 2 ocasiones con el ministro de Lina, ¿verdad? Y pues él tiene anuencia pues de que nos sentemos a revisar la situación que se está dando. Pero lo que le decía es, hemos estado reunidos con él hace 4 meses, pero todavía no hay acciones puntuales para que esto se detenga, para que ya estas invasiones no continúen, ¿verdad? Siento pues que hay que hacer un trabajo de ver, vaya, por ejemplo, algunas tierras que están ociosas a nivel nacional, que podrían ser tierras ejidales, ¿verdad?, del gobierno, que se puedan asignar a los diferentes pequeños o medianos productores o campesinos, pero como le dije anteriormente, que realmente ellos vayan a producir en esas unidades productivas. Y para eso ellos tienen que tener acceso a financiamiento, acceso a asistencia técnica, para que realmente esas unidades productivas las hagan, pues como le decía, producir, ¿verdad? Y han descubierto si detrás de todo esto hay matices políticos. Bueno, ahí sí no le podría decir, posiblemente. Y de pronto han identificado si son realmente campesinos como tal quienes llegan a estas unidades productivas, o son invasores de oficio que lo que andan más bien promoviendo es: nos quedamos con estas parcelas y después terminan vendiendo. Es que ya se ha dado en algunas zonas, ¿cierto? Y eso no es de ahorita. Eso, bueno, y de hecho también yo no quiero decir que el problema de las invasiones es de este gobierno actual. No, si eso son cosas, como dice usted, histórico, que desafortunadamente las autoridades de gobierno pues no le han puesto mano fuerte para poder detener, pero sí sentimos que se han acrecentado, ¿verdad?, en este último año. Digamos también, hemos visto que en algunas regiones del país, como le digo, son unidades productivas invadidas de hace más de 10 o 15 años. Y hemos visto también que lo que le decía,
digamos, invaden la tierra, perdón, y luego tal vez sembraron 1 o 2 meses, pero luego la venden para proyectos de urbanización. Entonces, eso es lo que como hondureños no queremos, porque realmente si son tierras de vocación agrícola, de vocación forestal, realmente si se puedan asignar, y más cuando estamos hablando de un problema de inseguridad alimentaria, ¿verdad? Que se puede venir a largo plazo también. Entonces, lo que necesitamos es ordenar esta asignación de tierras, pero realmente que esas tierras sean para producir. Muy bien, la ingeniera Anabel Gallardo, presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Sí, claro. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar. Si vamos a tener un golpe por la recesión en la parte de exportación, entonces potencialicemos lo que Honduras consume. Dejemos de importar frutas y verduras de otros países de la región. Seguimos al banquillo con la ingeniera Anabel Gallardo. Bueno, sobre este planteamiento que me hacía, quienes han recorrido viviendo aquí en Tegucigalpa hacia el oriente del país en los últimos días, entre el Paraíso y Danlí, en esas planicies, ahora se está urbanizando, donde antes sembraban maíz, frijoles, sí, proyectos de productos no tradicionales. Sí. Igual está pasando en la zona del Valle de Jamastrán, y esto es casi una generalidad en muchos valles del país. Sí, igual lo va a haber en Olancho. O sea, estamos viendo que tierras de vocación agrícola, de vocación ganadera, se están volviendo, las están urbanizando. Pero de repente también es por lo mismo que ya los productores no reciben pues el incentivo de un buen precio ¿verdad? Entonces sus ingresos se ven reducidos y al final pues ellos deciden pues por el tema de la urbanización. Y no están creando proyectos de incentivo a través de la banca estatal, financiamientos externos. Es correcto, entonces por eso no hay incentivos para seguir produciendo, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, mencionaba Olancho, que Olancho ha sido el departamento de vocación agrícola y ganadera por muchos años. Eso se ha venido reduciendo, la parte digamos, de cultivos como maíz, frijol, la ganadería de carne se ha venido reduciendo. Ahora, yo creo que también aquí lo que podemos ver, y ese también ocupamos el apoyo de las entidades de gobierno, de repente tenemos que buscar algunos otros cultivos con mayor potencial, ¿verdad? Siento que sí, dejar siempre los cultivos de que son para consumo, para poder, digamos, producir el maíz y los frijoles que se consume en la dieta hondureña. Pero sí crear una variación de productos, para eso el censo. Exactamente, pero crear una variación de productos que los podamos destinar a la agroexportación, porque aquí es donde, Chendo, nosotros podemos tener mejores ingresos. Y de hecho, ya hay en el país algunas unidades productivas. Bueno, tenemos, por ejemplo, cultivos orientales, la berenjena, la ocra, los chiles de colores, con bastante potencial. Y digamos, como todos estos cultivos son para exportación, ¿verdad? Los ingresos, pues al final son mejores, ¿verdad? Y traemos divisas, pues al país. Y los mercados externos están demandando ahora mismo productos mucho más fácil la colocación, ingeniera. Mire, los mercados externos, la parte de exportación, siento que hace unos años tenía bastante potencial. Pero yo he venido evaluando y hemos estado en los últimos días, hemos estado escuchando las noticias de algunos expertos, sobre todo en los temas económicos, con esa recesión que se puede dar en este año 2023, esa recesión económica, sobre todo en las potencias como Estados Unidos, la región de Europa, y que son nuestros compradores de productos de exportación. Entonces creo que tenemos que ponerle atención a esto
porque si este año, por ejemplo, Estados Unidos nos baja, por ejemplo, o Europa, ¿verdad? Que es el que más nos compra, por ejemplo, café. Póngale que si hay una recesión allá y ellos bajan la compra de este producto, que es el número 1 en exportación de Honduras, entonces eso va a ser un golpe para nosotros porque las fincas empiezan a perder y la generación de empleo se empieza a perder. ¿Y cómo están las capacidades a propósito de generación de empleo en el sector, luego del planteamiento que hizo el sector privado para su reactivación? Bueno, eso es lo que le estaba planteando ahorita, de que si se da esa recesión en estas grandes potencias en el extranjero, nosotros nos podemos ver afectados con todos los productos que exportamos, ¿verdad? Y entonces al no exportar las unidades productivas, tenemos que ir cerrando, ir bajando nuestras producciones y por ende vamos bajando la generación de empleo. ¿Y la modificación de producción qué tan clave puede ser? Porque, bueno, aquí acláreme usted, lo que hemos escuchado es que muchas de las hortalizas, por citar un caso puntual que estamos consumiendo hoy los hondureños, vienen importadas de Guatemala, okay. Que incluso los mínimos, los guineos o como le queramos llamar, dice que vienen de Guatemala ahora, cuando aquí hemos producido. Sí, claro, entonces ahí es donde tenemos que evaluar. Si vamos a tener un golpe por la recesión en la parte de exportación, entonces potencialicemos lo que Honduras consume. Dejemos de importar frutas y verduras de otros países de la región y produzcamos más en Honduras para consumir los alimentos de la población, ¿verdad? Y así, digamos, si nosotros generamos todas esas actividades en el agro, vamos a generar más empleos, ¿verdad? Y así también parte de la población que se está yendo día a día a Estados Unidos, a Canadá, esa población que ya no se vaya, que de hecho tengo entendido que han habido muchos retornados. Entonces también, bueno, ¿dónde están? Según las cifras del INE, hablaban de 300,000 personas que están sin empleo en el país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, cómo potencializamos más el agro y que desplacemos todos esos productos importados, ¿verdad? Para producir lo que la población hondureña necesita. ¿Hay esperanzas, ingeniero, en este inicio del 2023? Revisábamos unos números sobre los fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, que la guerra de Ucrania que sigue el año pasado fue nefasto para mejorar la producción por mejores tratamientos de la tierra. ¿Cómo están para este año? No, o sea, como le digo, siento que para este año todavía no podemos como decir cómo va a estar, ¿verdad? Por ese mismo tema de todo lo que se dio el año pasado, tenemos todavía impactos del tema de la enfermedad del COVID-19, de la guerra de Rusia y Ucrania, incrementos en nuestros costos del transporte, ¿verdad? Porque creció todo lo que son los costos en los puertos. Bueno, los contenedores un dolor de cabeza. Sí, yo diría que para este año todavía hay como una incertidumbre, ¿verdad? Que no sabemos qué vamos a hacer, pero tenemos 9 millones de hondureños que alimentar y tenemos mucho alimento que nosotros importamos. Entonces, como sector agroalimentario, apostémosle a producir los alimentos de la población hondureña, ¿verdad? Y que también los hondureños, como buenos hondureños, apoyemos consumiendo lo que Honduras produce, ¿verdad? Porque así con todas las empresas que producimos, y no solo alimentos, un bien, ropa, cualquier bien pues, que se produzca en Honduras, generamos pues empleo y digamos, se mejoran las condiciones de vida de las familias, ¿verdad? Porque ellos van a tener mejores ingresos y esa familia pues va a vivir mejor. Entonces siento que nosotros a lo que le tenemos que apostar es a producir para Honduras. ¿Qué productos ahora mismo, con eso, señora ingeniera, si están ahí
listos en el campo o se decide entrar a su cultivo, son un boom para el mercado local y externo? Bueno, productos del agro, todo lo que son frutas y verduras, ¿verdad? Luego tenemos que apuntarle más también a las partes de las carnes, tanto en la parte avícola, en la parte de ganadería, ¿verdad? Tenemos todavía el espacio para poder crecer más, productos lácteos, y lo importante de todo esto, Rosendo, es que también a estos productos les podamos poner el valor agregado para que realmente llegue un buen producto en muy buena presentación y que el productor lleve ese producto del campo directamente a la mesa. Que se le pague lo justo también. Exactamente, que se le pague lo justo y realmente que tratemos de eliminar más eslabones en la cadena de comercialización para que así el consumidor no se vea afectado con esos incrementos en los costos de los productos, ¿verdad? Y así se beneficie todo, el productor y también el consumidor final. Ingeniera, le agradezco. Feliz noche. Mucho gusto. Buenas noches. La presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, Anabel Gallardo, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.